Hola lectionautas, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, yo sé que ustedes están muy bien y yo la verdad es que me encuentro endiosada en el cielo con estas festividades del Día de Muertos. Pero bueno, como yo no les vengo a hablar ni de mi estado de ánimo ni de tradiciones, sino de libros, hoy les traigo uno con una temática muy especial. Sosténganse fuerte, lectionautas, que nos vamos a dar un brinco a una casona misteriosa. Yo soy Sofi, navegante de universos. Nos vamos. Y bueno, mis lectionautas, el libro en cuestión del que les voy a hablar en esta ocasión y que ya he hablado en mi book tag de libros favoritos, se llama El mecanismo del miedo de la escritora mexicana Norma Lazo. Este libro es narrado desde la perspectiva de una niña de 12 años llamada María José. El inicio del libro es una carta que una ya adulta y muy enferma María José le ha escrito a su hija aún no nacida, temiendo que por su delicada salud no aguante el parto y muera. Ella desea explicarle lo más que se pueda en esa carta el legado de su familia, de las mujeres de su familia, las Berenguer, cuyo deber principal es ser las guardianas y las protectoras de un antiguo mecanismo que se ha pasado de generación en generación, al mismo tiempo que le explica sobre una terrible maldición que también ha afectado a todas las mujeres de su familia. Una vez casadas, su esposo nada más puede sobrevivir 12 años y una vez pasado este tiempo nada más concebir una sola hija, que de alguna manera se convertirá en la siguiente guardiana de este mecanismo. María José le escribe a su hija al mismo tiempo en esa carta sobre la terrible persecución que los hombres de la Santa Inquisición han hecho sobre su familia desde el inicio, desde la primera Berenguer conocida, la persecución de estos hombres y de la terrible época que se vivió en esos tiempos en la Europa oscura, por lo cual mujeres con el apellido Berenguer eran rápidamente señaladas como brujas, puesto que la primera Berenguer conocida no se sometió al deseo, o al menos en palabras textuales de María José, no se sometió al deseo de los hombres de que ella debía agachar la cabeza y ser sumisa y hacer todo lo que el marido quisiera. No, ella se dedicó a estudiar y eso era muy mal visto y por lo tanto se le consideró como un hereje y una concubina de Satán. María José le explica a su hija en esa carta que ella no siente ni remordimiento sino pena por esos hombres que pues la verdad no entendían nada de qué era lo que ellas realmente hacían y la meta en su corazón no poder estar, pensar y sentir que no puede estar con su hija más allá que cuando nazca. Pero regresando al punto en el que María José es una niña de 12 años, ella queda huérfana de padre y al verse endeudadas, embargadas y sin nada, llega con su madre Augusta a Ciudad Albazán, el pueblo natal de su madre, en donde no son recibidas con mucho entusiasmo debido al apellido que las precede, Berenguer. Y básicamente todo es gracias al rumor a que el esposo de doña Eduviges, el abuelito de María José, sembró el rumor de que su esposa era una bruja y por eso la alejó de su hija Augusta cuando ésta apenas acababa de nacer. Sumando esto al hecho de que desde hace semanas los niños en Ciudad Albazán han estado desapareciendo y todos apuntan con el dedo a doña Eduviges. Y Augusta, la madre de Chema, se siente sofocada por esta situación y le promete a su hija volver a la capital en cuanto ésta haya reunido el dinero suficiente. Todo esto debido a que entre ella y su madre hay una tensión y rencores olvidados debido nuevamente al esposo de doña Eduviges, la cual no ha sido sanada entre la abuela de Chema y la mamá de Chema. María José, sin en cambio, se siente muy seducida y entusiasmada ante la perspectiva de que por fin va a poder conocer a su abuelita y de vivir en una casota enorme. Algo que sorprende a María José apenas llegan a la casona es que al ver hacia arriba descubre 12 gárgolas que parecen estar custodiando el ático, pero apenas si le hace una pregunta a su progenitora sobre qué puede haber en ese ático, ella le responde tajantemente que no se debe acercar a ese lugar ni mucho menos a la biblioteca de su abuela. Y si bien María José ha sido una niña modelo durante 12 años,
obediente, responsable, respetuosa, que no le repela en nada a los padres y que no hace cosas que de alguna manera podríamos considerar normal en un niño de 12 años, como por ejemplo sería dormir con una luz encendida si hay algún miedo. Dentro de ella, en cuanto pisa esa casa, empieza dentro de sí una especie de rebelión ante los deseos de su madre. Una rebeldía con causa que empieza cuando Chema se siente fuertemente atraída por la inmensa biblioteca de su abuela, que alberga únicamente libros de un solo género, el terror. Convivir con su abuela le abrirá los ojos hacia un mundo completamente diferente, hacia un panorama muchísimo más amplio. Conocerá y aprenderá sobre los dos tipos de miedo y los dos tipos de valor. Conocerá la historia de enemistad del por qué su abuela y su madre se llevan tan mal, y también conocerá acerca de la primera Berenguer conocida, a la que llamaban la hechicera, un grupo de sacerdotes, puesto que ella fue la primera en crear el mecanismo del miedo y con él alimentar unos entes que todas las generaciones de Berenguer han llamado las sombras. Las sombras se alimentan de este temor bueno que es empático, que al mismo tiempo hace que los niños se enfrenten a las sombras, y eventualmente puedan formar el valor prudente. Sin embargo, cuando llegan momentos de miedo malo, en el que el hombre por ese mismo miedo actúa con violencia y en contra de su misma especie, este mecanismo se detiene y las sombras quedan hambrientas y enojadas, debido a que los hombres ya no le temen a ellas, sino es el hombre temiéndole al mismo hombre. Junto a eso también se crea el llamado valor malo, aquel valor temerario de la persona que no mide las consecuencias de sus actos y que se olvida completamente de la autoconservación y la supervivencia, que eso es lo que fomenta el miedo bueno, o sea, el pensártelo dos veces sobre algo que puede ser peligroso, que no necesariamente es de cobardes, que el miedo, si tú no experimentaste ese miedo de pequeño, si el miedo no te puso en tu lugar, tú no puedes saber o medir las consecuencias de algo que puedes hacer, y que eso te puede acarrear muchos problemas, y que al mismo tiempo tú no vas a medir el daño que tú le puedes hacer a otras terceras personas con esa violencia. Precisamente es este deber de las Berenguer el mantener activo el funcionamiento del mecanismo del miedo, leyéndole a los niños cuentos de terror para que estos empiecen a formar su propio valor a través del miedo que les pueden infundir las sombras, formándose así sus temores, sus miedos infantiles, y al mismo tiempo, si mantienen activo el mecanismo del miedo, este mantiene a las sombras en su mundo, que se podría decir que habitan en un lado, del otro lado del espejo. Eso se ve al inicio de la novela, cuando esta María José llega a la casona de su abuela y hay espejos por todas partes. Pero ahora el miedo malo se ha extendido por todo el pueblo, por toda Ciudad Albayazán, como una plaga, y las sombras están muy enfurecidas y están reclamando lo que por derecho es suyo. María José, decidida y habiendo aceptado su deber aún siendo una niña y ayudada por los círculos de lectura que ella ha hecho en su casa, con estos nuevos amigos que ha encontrado en la escuela de Ciudad Albayazán y en la que conoció a su futuro esposo, un niño llamado Marco Antonio, de alguna manera, con ese miedo en los niños, van alimentando y siguen manteniendo el funcionamiento del mecanismo del miedo, y así poco a poco se van desvelando los secretos que están detrás de la desaparición de los niños, y de alguna manera Chema, aceptando su deber con el apellido de su familia, aunque no lo sepa de manera consciente, está tratando de ayudar a un niño que logró regresar de una experiencia bastante traumática, pero de la que no quiere hablar, de la que teme al hombre y no a las sombras. Esta Chema lo ayuda otra vez a reencontrarse con ese miedo bueno y de alguna manera desentrañar los secretos que esconde Ciudad Albayazán con la desaparición de los niños y regresar las cosas a su orden natural. Yo sinceramente espero que aprecien
tanto una obra como esta, que es un tesoro invaluable, perdón. Yo me he encariñado con los personajes, con todos y cada uno de ellos. Todos han tenido su papel fundamental en esta historia, incluso los personajes malos que uno no sabe realmente ahí quién es bueno y quién es malo. No se sabe sino hasta el final. Es una novela increíble, creo que nos puede ayudar mucho porque nos ayuda a conocer un poco más sobre la psique humana. Dentro de estas páginas se encuentra mucha psicología que tal vez nosotros no somos conscientes en cierto nivel. Yo les puedo decir que no sabía cuál era la diferencia entre el miedo bueno y entre el miedo malo. De hecho, mi mamá, un besote a mi mamá, me lo explicó bastante bien. Ella me dice, este libro habla sobre el miedo al que tenemos derecho de niños. Tenemos el derecho de sentir miedo, de experimentarlo, de vivirlo, para así poder nosotros tener una base sólida, vivir nuestras etapas con una base sólida, para así podernos enfrentarnos a los miedos de más grande. No podemos encerrarnos y tampoco podemos ser valientes temerarios que vamos por la vida no sabiendo ni qué hacer, no midiendo el peligro, no midiendo las consecuencias. Yo la verdad este libro lo recomiendo enormemente. Esto es una joya de la literatura. Lo ha escrito una mexicana, por la cual yo me siento muy orgullosa. Me ha encantado, me ha fascinado. Todos tienen su sabor, sobre todo doña Eduviges, que de alguna manera explica bien, tiene una buena narrativa, tiene un sabor, un sazón que te atrapa desde el primer momento, que dices, de alguna manera tiene razón. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta de esto? Chicos, ya lo saben, mi video de esta semana, para esta fecha tan especial, El mecanismo del miedo, de Norma Lazo. Es increíble. Y bueno, lectionautas, hemos regresado aquí al presente, aquí a la hora, y los veo la próxima semana con una nueva aventura. Adiós.